Bueno, si les parece, vamos a arrancar la clase de hoy, la teórica de hoy. Esta es una teórica más pensada para el nivel 2 del taller, para planeamiento territorial 2, y tiene que ver con, como acá bien dice el título, la región, una mirada necesaria para la gestión territorial. Nosotros siempre, desde el inicio prácticamente, y eso también lo hemos visto en las charlas introductorias, cuando arrancamos el año y también con los docentes, siempre hemos insistido en lo que es una mirada multidimensional y multiescalar del territorio, y ese concepto, de esa mirada, el encuadre regional para cualquier trabajo que tenemos que llevar adelante, particularmente el que estamos iniciando, que estamos trabajando este año, necesariamente tiene que tener una mirada regional para entender el contexto, para entender las relaciones, para entender el funcionamiento interno, vinculadas también a las excentralidades, ¿verdad? Entonces, siempre nos parece importante tener esta mirada en el día de hoy, que después seguramente van a ir trabajando con los docentes. Vamos a tener una primera parte más conceptual de lo que es la definición del concepto de región, en sus distintos tamaños y escalas, y luego, esa va a ser la primera parte de la charla, y luego vamos a poner foco en el área nuestra, en la región metropolitana, mejor dicho, el Gran La Plata y el área de trabajo particularmente, para, digamos, dar inicio a esta mirada más micro, que nos permita entender la problemática del sector de trabajo. Por eso nosotros hablamos siempre de una escala macro, que sería en este caso la región metropolitana, una escala meso, que sería la región de Gran La Plata en su conjunto, y una escala micro, que tiene que ver con el área de intervención concreta. Bueno, dicho esto, repasemos el concepto de región. Hay muchas definiciones. Vamos a lo largo de la charla a ir viendo algunas otras, pero en concreto, para nosotros, la región es un sistema dinámico de interacciones físicas, sociales, económicas, podemos agregar institucionales, pero bueno, dentro de este paquete podemos vincular todas las dimensiones que hemos visto en clases pasadas, compuesto por subsistemas también, ¿no? Naturales, productivos, institucionales, culturales. eh, es decir, la interacción entre estos subsistemas es importante, eh, que comprenden acciones vinculadas a la relación entre el capital y el trabajo, los recursos naturales y la producción, los flujos de intercambio, las organizaciones sociales, el procedimiento para la toma de decisiones, etc. La cuestión regional aparece con un arraigo fuerte en lo cotidiano y en lo cotidiano vinculado al conjunto social que la habita. Eh, Después vamos a ir definiendo cuáles son esos posibles límites y posibles especificidades del concepto de región, porque uno puede pensar una región que es de determinada manera o de determinada configuración, si hablamos de un punto de vista productivo, o hablamos desde otra configuración, si hablamos de un punto de vista, por ejemplo, climático, o natural, o político, o institucional. Ahora vamos a ir viendo un poquito esa cuestión. Pero básicamente se trata de digamos, de tratar de expresar elementos de cohesión en el espacio-tiempo, definir jerarquías, definir homogeneidades y heterogeneidades, funcionalidades, contigüidades. O sea, todos son elementos que terminan de definir el concepto de región, ¿verdad? Eh, pero entre las cosas más importantes, nos parece, del concepto de región, es cuestiones vinculadas a la cultura y a la identidad. Es decir, son dos factores de cohesión, de compartir, digamos, culturas, identidades, inclusive objetivos, que son elementos muy válidos para asociar territorios. Y este es uno de los temas que privilegian el concepto de región.
Por supuesto que hay distintos tipos de regiones, distintas escalas y distintas dimensiones, ¿verdad? Uno puede hablar de regiones naturales, que lo hemos visto en la secundaria, por ejemplo, ¿no? Las grandes regiones vinculadas a cuestiones físicas, y en ese caso el hombre está como un sujeto pasivo, ¿no? Regiones fitogeográficas, por ejemplo, ¿no? Climáticas. El concepto de bioregión, que es donde coexisten características del mundo natural, pero ya en vinculación con poblaciones humanas. Y después también podemos ver y vamos a profundizar en las regiones humanas, donde el territorio está definido por la articulación de variables naturales y fuertemente antrópicas, es decir, vinculadas al hombre y a su manera de apropiarse del territorio. En términos de escala, uno podría hablar a nivel global de regiones económicas, ¿no? Como el NAFTA o el Mercosur, bueno, que hay una cantidad de regiones que se han venido asociando con una mirada económica y productiva. Y en particular, nosotros estamos en lo que uno podría llamar la región del Mercosur, que acá la tenemos, que bueno, que hoy por hoy siempre hay momentos que aparecen en crisis, pero lo concreto que es una región que se ha conformado fuertemente y bueno, que determina factores económicos fundamentales y productivos para lo que son nuestros países vecinos. Ahora, si hablamos de la Argentina en particular, también uno puede hablar de regiones, ¿no? Acá el plano de la derecha, la región pampeana, el Cuyo, Patagonia, el noreste, el noroeste, el litoral, etcétera, son distintas formas de asociar territorios provinciales en regiones que son comunes desde el punto de vista natural, productivo, climatológico, etcétera. Y esto en algún sentido define también, o mejor dicho, es importante analizar esa visión, yo diría, jurídico-política, vuelvo al plano anterior, porque en definitiva estas regiones están definidas por límites jurisdiccionales que son los límites de cada una de las provincias, ¿verdad? Y esto tiene un cierto nivel de arbitrariedad, porque después está el territorio real de nuestro país, que funciona así, ¿verdad? Que es el modelo, uno podría llamar un modelo territorial histórico del país, donde aparecen algunas homogeneidades, pero fuertemente concentración, por ejemplo, en el caso de la estructura vial y ferroviaria, hacia lo que es el puerto de Buenos Aires, con lo cual esto expresa, esto lo hemos visto en más de una oportunidad, pero vale la pena repasarlo, expresa un modelo territorial histórico vinculado al modelo productivo del país, agroexportador, donde del puerto de Buenos Aires salía la producción primaria, agropecuaria, hacia el mundo, ¿verdad? Ese modelo funcionó durante muchos años y hoy podríamos decir que todavía en algún sentido sigue funcionando. La Argentina todavía tiene un modelo fuertemente basado en la producción primaria y esa concentración, digamos que tiene que ver con el puerto de Buenos Aires históricamente, después se ve reflejado a lo largo de los años en la configuración territorial del famoso AMBA, hoy tan discutido por el tema de la pandemia, ¿verdad? El AMBA como el gran territorio de concentración donde vive el 40% de la población del país. Bueno, esto viene a partir de un modelo histórico. Uno debería pensar, digamos, algún modelo alternativo, ¿verdad? Como puede ser este modelo futuro, deseado, en un proyecto de país a largo plazo, que trate de fortalecer los distintos núcleos urbanos regionales, ¿verdad? En una estructura territorial más homogénea, ¿no? Donde aparecen algunos corredores como la Ruta 40, que empieza a estructurar el territorio de norte a sur, los territorios transversales o los corredores que hasta uno podía hablar de bioceánicos, ¿verdad? Que puedan cruzar ese territorio. Obviamente la concentración del área metropolitana es fuerte, pero empiezan a aparecer en este modelo otros territorios que cada uno de ellos tienen su alcance regional. Les vamos a mirar
los modelos de los grandes aglomerados urbanos, ¿verdad? Pero que tratan de definir un país distinto, un país, un modelo territorial más homogéneo, más distribuido territorialmente. Bueno, son temas que tenemos que también analizar cuando estamos mirando el territorio, qué le pasa al país en esos términos, ¿verdad? Fíjese acá, un plano que también mostraba Julieta en alguna clase anterior, la distribución poblacional de la Argentina, las centralidades, bueno, los puntos obviamente rojos más grandes son las concentraciones. Fíjense lo que es el área metropolitana, cuyo eje de alguna manera se extiende prácticamente hasta Rosario y un poco más, como la gran concentración urbana del país, Córdoba, sur de Santa Fe, centro norte de Buenos Aires, ¿verdad? Y después, bueno, algunos lugares más desarrollados y áreas prácticamente despobladas. Eh, Esto es lo que refleja hoy el modelo territorial del país y al mismo tiempo el proceso de urbanización, que también lo hemos mencionado antes, el 90 y pico por ciento de la población del país urbana, y entonces nuestros grandes problemas están en las grandes concentraciones. Probablemente todas estas ciudades tengan sus problemas, pero por acá, en el área metropolitana, que es este gran círculo, en escala poblacional, fíjense lo que es, en relación a los otros conglomerados urbanos, ¿verdad? Bueno, este es un tema histórico, pero bueno, con eso tenemos que trabajar y nuestra área de trabajo de alguna manera está imbricada, está inserta en esa problemática, en ese conflicto. Cuando hablamos de grandes conglomerados urbanos, que son regiones en definitiva, bueno, por ejemplo, esto sería el Gran Córdoba, ¿verdad? Donde bueno, hay distintos criterios de definir cuáles son los límites, pero uno podría decir Córdoba, el área urbana de Córdoba, pero al mismo tiempo la expansión urbana, digamos, de lo que es la contigüidad urbana, y al mismo tiempo, uno que quiere que dejarla más grande es línea de puntos, y al mismo tiempo localidades cercanas, que están a distintos kilómetros, a distintas distancias, que de alguna manera pueden pensarse que conforman en lo que uno puede llamar el gran aglomerado de Córdoba, y cuya línea digamos, de límite es una distancia de tiempo entre el punto extremo y el centro, el núcleo central. Distancia de tiempo definida en una hora, que es una distancia lógica de traslado para estudio o por trabajo, de gente que seguramente vive en estos lugares, pero que se traslada a Córdoba capital y sobre todo al área central de Córdoba para realizar actividades de estudio, de trabajo, etc. Entonces uno podría definir que el Gran Córdoba no es, el área urbana contigua, que tiene contigüidad, sino todo este sector que también aparece en sectores rurales, entre medio. Entre este punto de Altagracia, por ejemplo, y Córdoba capital, habrá lugares periurbanos rurales, o por ejemplo, bueno, de los distintos sectores, de Jesús María, por ejemplo, seguramente hay sectores rurales, pero en algún sentido todo esto podría ser el límite del gran conglomerado de Córdoba. No me voy a detener, pero así también ese mismo análisis aplica para Rosario. Esta sería un poco su configuración. El Rosario ciudad anda por acá, y estas son, por ejemplo, esto es Carcarañá, o esto es Villa Constitución, ¿verdad? Son todas ciudades que no son satélites, porque tienen su propio funcionamiento, pero de alguna manera dependen del núcleo central. Mendoza sería otro ejemplo, no me voy a detener, por supuesto que esto, la clase va a estar subida al blog de la cátedra, al aula web, con lo cual van a poder pedirlo con mayor precisión. Bueno, y esto es La Plata, o el Gran La Plata, ¿verdad? Donde también se define un límite que llega hasta Coronel Brance, llega hasta Magdalena, bueno, obviamente Berisso Ensenada. Y acá, bueno, acá hay un punto que es de conflicto, porque si bien esto podría ser Florencio Varela y Berazategui, están a menos de una hora de distancia, obviamente, de la ciudad de capital, de La Plata, pero su relación empieza a tensionarse por el capital federal, por Cava, ¿verdad? Entonces, uno podría definir, bueno, hasta dónde es el límite de lo que uno puede llamar el Gran La Plata como territorio. O sea, temas de análisis que vamos a ir profundizando, ¿verdad?
En definitiva, volviendo al concepto de región, hablamos de articulación, ¿no? De vinculación, de asociación, de especialización, complementariedad. La regionalización debe entenderse como una red funcional y flexible de relaciones de cooperación, complementación, coordinación, como instrumento para implementar formas de gestión distintas a lo que es la mirada local y la mirada provincial o nacional. De hecho, vuelvo a decir, hoy salió un fallo de la Corte vinculado a la autonomía de capital de Buenos Aires. Uno, digamos, desde una mirada es lógico, porque así la Constitución lo determina. Ahora, desde el punto de vista regional, es muy difícil disociar el capital de Gran Buenos Aires. Entonces, por ahí existen otras instancias de gestión del territorio que no son ni la nación, ni la provincia, ni el municipio. Por ahí hay una instancia intermedia entre lo provincial, nacional y local, o municipal. Bueno, eso también forma parte de la discusión. En el caso de La Plata también, porque tenemos a Berisso, Ensenada, a Bransen, a Magdalena, como espacios que se articulan con La Plata, ¿verdad? Y que además tienen distintos niveles de flexibilidad. Para alguna cosa sí, para otra cosa no tanto. Bueno, estos son los temas que tenemos que ir viendo. ¿Cuáles son los temas que hay que abordar cuando uno hace análisis regionales? La región y la localidad de su contexto, la relación entre la sociedad y el territorio, el encadenamiento de las actividades del territorio, las continuidades, porque seguramente la continuidad urbana es un dato clave en la cuestión regional, pero también las discontinuidades, porque en una región amplia como la que recién veíamos, aparecen vacíos entre lo urbano, entre dos localidades que forman parte de una misma región, y entre medio áreas rurales o periurbanas. ¿Cómo se distribuye la actividad económica del territorio? La dinámica en términos de competitividad o complementariedad territorial, la estructura de comportamiento de los asentamientos urbanos que ahí existen, cómo es la actividad económica, el tema, y acá también después nos vamos a detener un poquito, de las centralidades y subcentralidades o policentralidades, que es un concepto muy interesante cuando hablamos de la necesaria mirada, en todo caso, más equilibrada, más homogénea del concepto región, y no la dependencia, la hiperdependencia de un gran núcleo central que obliga a traslados, que obliga a concentrar todo el equipamiento y toda la movilidad en un punto, y lo que lo rodea ese punto se transforma en ciudades dormitorios, o lo que uno habla de satélites. Bueno, el concepto de centralidad es distinto, es que esos territorios por ahí más chicos tengan actividad fuerte que permita, no que todo pase por ahí, pero gran parte de la vida cotidiana pase por ahí. Cuando digo eso, hablo de una plaza, una escuela, un espacio público, un centro, una delegación o un centro comunal para hacer distintos tipos de trámites, ¿verdad? El club, la iglesia, bueno, ese tipo de cosas. Las relaciones de disparidades sociales con la organización espacial, como es esta cuestión de la distribución poblacional, y en ese sentido la inclusión o la exclusión, la fragmentación, que son temas que hay que ir viendo, las accesibilidades diferenciales, cómo son los sistemas institucionales que regulan ese territorio, si es un municipio y delegaciones, son varios municipios con delegaciones, hay una instancia intermedia entre ellos, cómo juega el rol de la provincia en esto, o la nación. Por supuesto, y esto es permanente en esta cátedra, cómo interactúan los actores sociales de sus propias lógicas, actores sociales que trabajan con una lógica económica, por ejemplo, las empresas, los comercios. Bueno, ahí aparece un tema que se charló mucho en clases anteriores, que es la especulación del suelo, las inmobiliarias, ¿verdad? La gente común que vive en sus distintas instancias, de organización o no, el vecino común, las organizaciones intermedias, las organizaciones sociales, que hoy por hoy adquieren mucha fuerza, y por supuesto los sistemas institucionales políticos que regulan el territorio y que de alguna manera son los responsables de que ese territorio funcione de determinada manera, ¿verdad?
Eh, y bueno, y aparecen estas nuevas configuraciones que también hemos expresado en alguna charla anterior, donde, bueno, del modelo clásico de una región, donde hay un centro que es el principal atractor, que el precio de la tierra decrece en la medida que uno se va dejando del centro hacia la periferia, y que el costo de transporte determina la localización, a una mirada más compleja, donde eso no es que reemplaza, sigue existiendo la atracción digamos, del núcleo central, pero ante la ampliación de las redes viales, ante el aumento del parque automotor privado, ante la conectividad de Internet, hasta algunos procesos de descentralización, y a partir de procesos de empobrecimiento y agudización de las desigualdades sociales, aparecen localizaciones territoriales que no coinciden con el centro, sino con las periferias, esto lo hemos visto también, que se traducen en asentamientos informales de la pobreza o de la riqueza. ¿Eh? Entonces, cuando digo esto, hablo de barrios cerrados o villas de emergencia, y se dan ambas cuestiones en los sectores periféricos, no en el centro. Entonces, digamos, esta idea, si quieren más simplista, decir, bueno, hay un gran atractor y todo depende de ese gran atractor, aparecen estas miradas más complejas que hay que analizar. Entonces, la pregunta sería, ¿la atracción es del centro únicamente o también la periferia a veces atrae? Bueno, lo dejo como tema de debate. Bueno, en definitiva, lo que distingue y caracteriza un sistema complejo como una región no es la cantidad de componentes, sino la forma y la intensidad de relaciones que se dan entre esos componentes. Y esto aplica como criterio general, cuando hablamos de la ciudad como sistema complejo, hablábamos de relaciones. Y esto aplica a un territorio más chico, no importa la escala, a un territorio regional más grande. Cuando hablamos de relaciones, ¿de qué hablamos? De tiempo, de costo de traslado, de mercancías y producción, de accesibilidad, vinculado a una localidad, a una centralidad, de los sistemas productivos, del uso del suelo urbano y del uso del suelo rural, inclusive de los niveles de ingreso de la población y la distribución territorial de la riqueza, en términos de vivienda, equipamiento, etc. Son sistemas interdependientes, cuando uno tiene una mirada de una porción del territorio, de una pieza urbana, en relación a su contexto. Si esta es la pieza urbana, ¿no?, es lo que está acá en rojo, tenemos que ver cómo esa pieza urbana interactúa con su entorno. Esto es una cuestión abstracta, pero vale el ejemplo, ¿verdad? Cómo interactúa esa pieza urbana, esta, con su entorno inmediato e inmediato, y cómo el entorno, en algún sentido también, con sus acciones, sus impactos, condicionan a esa pieza urbana. Entonces, en la pieza urbana, en el caso nuestro, es el área de análisis, elige la 44. Esa es la pieza urbana nuestra. Entonces, tenemos que ver las interacciones con el entorno. Ahora, ¿cuál es el entorno? ¿Es la misma región de Gran La Plata, un primer entorno, en escala meso? Y probablemente sí. O también es el área metropolitana, en una escala macro. Y también probablemente sí. O uno podría hasta pensar en el Mercosur, ¿no? Pero bueno, esto, que parece una cosa elemental, es fundamental cuando uno planifica el territorio en el contexto en donde estamos trabajando y con las influencias de todo tipo que hay para poder tener una mirada integral, en definitiva. Por eso hablamos de la necesidad de comprender que estos procesos complejos requieren desplegar una mirada multiescalar. O sea, siempre vamos a tener que ir y venir desde la escala micro a la escala macro, pasando por la meso, siempre. Esto es válido, aplica a arquitectura, ¿no? Aplica a cualquier momento, digamos, o acción que llevemos adelante la facultad. Cuando uno proyecta una casa, no puede no dejar de mirar el entorno, no puede proyectar del terreno que le tocó hacia adentro, ¿verdad? De los límites del eje mediterráneo hacia adentro. Uno tiene que siempre mirar
hacia afuera y después mirar hacia adentro. Bueno, esto que parece una obviedad, a veces no es tal, y siempre tenemos que estar conscientes de esta necesaria mirada. Bueno, repasando, hablamos de localizaciones y especializaciones, de distancias y tiempos, ahí hablamos de isoáreas, isocronas, que tiene que ver con esta cuestión de las distancias, ¿verdad? Bueno, o la ciudad de los 15 minutos, o la región de una hora, la ciudad de los 15 minutos para evitar los traslados masivos, o la región de una hora para las relaciones lógicas que se dan entre asentamientos urbanos que tienen dependencia del núcleo central. Bueno, vamos a hablar de centro y periferias, de conectividad, transporte, infraestructura, flujos. Bueno, áreas homogéneas, heterogeneidades, disparidades, desequilibrios. Normalmente uno cuando piensa en una región, como aspiración debería pensar en áreas lo más homogéneas posibles, pero lo que vamos a encontrar es muchas heterogeneidades, muchas, desde el punto de vista de la configuración territorial, del punto de vista de la calidad constructiva, que tiene que ver con la riqueza y la pobreza, de la calidad del espacio urbano, de los intersticios periurbanos y rurales. Y otro tema central, la dinámica de expansión de la ciudad, que crece. Bueno, esto también lo hemos visto, vamos a repasar algunas cuestiones también ahora. Y este es un tema que también genera conflictos, ¿no? Por ejemplo, el conflicto entre los usos urbanos y los usos agropecuarios, agrícolas. ¿eh? Y, por supuesto, el proceso de valoración de la tierra, del costo de la tierra, que es un dato determinante para lo que es el crecimiento urbano y para lo que es las políticas de vivienda, que son temas que venimos trabajando en las teóricas pasadas y que seguramente vamos a seguir profundizando en el martes que viene, cuando hablemos de política de vivienda desde el nivel central de la nación, con Luciano Catolini. Bueno, cualquier territorio hay que planificarlo, ¿no? Un barrio, un sector territorial más importante, como es el que están trabajando este año. El año pasado trabajaron a una escala menor. Una región hay que planificarla, un país hay que planificarlo, ¿no? O sea, cuando veíamos recién el modelo territorial a nivel nacional, estamos hablando de un plan de desarrollo nacional con una vista a mediano y largo plazo. Cosa que la verdad que este país adolece. ¿eh? No hay plan, digamos, no hay plan local, no hay plan provincial, no hay plan, no hay horizonte nacional, o mejor dicho, hay mucha bibliografía, obviamente mucha cosa escrita, digamos, está el plan de desarrollo estratégico de desarrollo territorial a nivel nacional, que es muy serio, hecho por especialistas de primer nivel, pero después la política, que es la que lo lleva adelante, no lo aplica o se olvida. Entonces, hoy por hoy se discute, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el modelo de país, el proyecto de país? Y hoy estamos muy confundidos, yo por lo menos. Pero bueno, hay que planificar, o sea, nuestra cátedra se llama planificación, con lo cual, ¿cómo no vamos a planificar una región? ¿Cómo se hace? Bueno, con métodos que vamos a ir charlando, que de alguna manera vamos introduciendo ahora en la propia cruzada, ¿no? Es importante la información, generar la información, el conocimiento para la toma de decisión. Esto es el diagnóstico. Vamos después a tener charlas más específicas respecto a esta cuestión, pero primero tengo que entender qué pasa, cuál es el problema y cuál es la potencialidad. No solamente, no siempre son conflictos, también hay potencialidad. Lo concreto es que tengo que entenderla para poder transformar. Entonces hablamos de información, de toma de decisiones, de participación de los distintos actores en las distintas actividades territoriales, con distintas técnicas de análisis, de información, de identificar y priorizar los vectores de transformación, plantearse cuáles son los interrogantes y cuáles son las propuestas a partir de los actores involucrados, siempre, y más aún, cuando más amplio y más complejo el territorio, más necesitamos de la participación de más cantidad de actores que puedan en conjunto producir efectos transformadores. Entonces, es un diagnóstico y la formulación de políticas territoriales consensuadas. De eso se trata, ¿verdad? En términos muy globales.
Bien, vamos a poner algún foco ahora, si les parece, en el tema de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires, por ahí ejemplificando, en definitiva, para que esta charla se vaya corporizando en ejemplos concretos. Eh, Interesante que tengamos una recorrida muy rápida de qué le pasó a la provincia, que es un territorio que nos sentimos cómodos, porque lo conocemos bastante, no solamente los que vivimos acá, sino muchos de ustedes que viven en el interior de la provincia, ¿verdad? Entonces, con la independencia de la escala de análisis, micro, más ligada a los municipios, meso entre provincias o macro entre naciones, las regiones siempre son un espacio de interacción complejo, englobante de otros espacios, donde la pluralidad cultural se da a partir de la coexistencia de identidades colectivas de base territorial. Eso supone un cambio de concepción de la construcción de la región, priorizando la potencia de la sociedad que territorialmente se organiza y a partir de ahí define su identidad como región. No es una mirada centralizada de arriba hacia abajo, donde alguien en un escritorio define cuáles son los límites de una región, sino que es una construcción al revés, de abajo hacia arriba, distinta, compleja, pero que da arraigo a la idea de región. Pero en la provincia de Buenos Aires se ha dado esto históricamente de muchas maneras y en tiempos también muy de hace muchos años, y se han propuesto distintas formas de regionalización. Por ejemplo, regiones sanitarias, porque también tiene que ver con la especificidad del tema, regiones judiciales, electorales, naturales, productivas, turísticas, de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso produjo distintos mapas. La última, para dar un caso, la última que yo recuerdo, por lo menos, eh, intento, si ustedes quieren, de regionalizar la provincia, fue la época de Scioli. Me acuerdo que estaba, bueno, eh, no me voy a acordar el nombre, pero el que estaba en lo que era ARBA la provincia, eh, trabajando en esta cuestión, estoy hablando del año 2013, 2014, por ahí, y a partir de eso hubo un último trabajo de regionalización, pero hay muchos, desde tipos lejanos, por ejemplo, las regiones propuestas por el CEPLA del año 1979, que básicamente son regiones cuyos acentos son la cuestión productiva. El Plan Trienal de Cafiero, que también propone distintas regionalizaciones, que tiene que ver con regiones compuestas todas ellas por los distintos municipios de la provincia. Uno podría pensar regiones sanitarias o regiones turísticas, ¿no? Que tienen que ver con el producto, en este caso, económico, que es la explotación turística, ¿verdad? Sigo, podemos hablar de regiones electorales también. Esta es la forma que se divide la provincia cuando se vota, que no tiene nada que ver con cada una de estas regiones no tiene nada que ver con la anterior. O a la derecha, las regiones productivas vinculadas a los consorcios productivos, a los corredores productivos, muy fuerte en la década del 90, donde había asociaciones municipales para encarar proyectos comunes, vinculados normalmente a cuestiones productivas, de infraestructura, etc. Algunos de estos consorcios productivos siguen funcionando. Bueno, múltiples regionalizaciones existentes. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Y entonces qué pasa? Y la verdad que es difícil pensar si es posible encorsetar a la provincia en una regionalización que incorpore todas las variables, todas las condicionantes que existen, desde una mirada productiva, política, natural, turística, sanitaria, de seguridad. Bueno, entonces no habrá que pensar en una mirada más flexible de la idea de los límites regionales. Porque en definitiva este plano es interesante porque marca lo que son las ciudades intermedias de la provincia, obviamente otra cosa es el Gran Buenos Aires, el área metropolitana, pero ustedes ven acá que hay ciertos puntos fuertes y áreas de influencia que de alguna manera podrían definir criterios regionales en función
de los núcleos duros, digamos, que hay en el territorio, y que esos límites son difusos. Y puede ser que estos límites, que andan por acá, pueden pertenecer a esta región, o a esta región, o a esta región. ¿Eh? Y dependerá de factores más específicos, cómo se consideran y o cómo se abarcan. Bueno, esta idea de flexibilidad tiene que ver también con discutir un modelo provincial, territorial. Entonces acá aparece un análisis de cómo funciona hoy el territorio provincial y un posible modelo deseado, este es un plano bastante viejo, pero un posible modelo deseado de cómo podría ser el territorio provincial en una lógica vinculada a un modelo nacional, desde el punto de vista del modelo territorial. Bueno, y cuando pensamos una regionalización, debemos pensar así. Entonces, probablemente aparezcan regiones claras, como el sector de la costa, o los sectores vinculados a las cuestiones productivas, o a las áreas centrales. No tan, de nuevo, todo concentrado, como hoy funciona, el modelo de país y el modelo de provincia también, en el área metropolitana, sino que aparecen otros corredores que empiezan a darle cierta homogeneidad a la distribución territorial del interior de la provincia. Repasando, la región se concibe como un sistema de interacciones sociales compuesto por subsistemas productivos, institucionales, culturales, territoriales, conformando una estructura flexible, con límites muchas veces distintos a los jurisdiccionales, ¿eh? Más ligado a continuidades de los procesos históricos, culturales, económicos y ambientales, políticos, institucionales y estratégicos. La noción de flexibilidad, esto que recién mencionamos, corresponde a un concepto de región concertada desde una visión político-institucional, o sea, concertada con quién, con los actores sociales, todos aquellos actores sociales que de alguna manera influyen en el territorio, sean políticos, sean sectores de la actividad privada, o organizaciones sociales, o vecinos comunes, ¿verdad? Y se debe construir a partir de consensos y voluntades políticas de los actores intervinientes, ¿eh? Para formular políticas, porque en definitiva la idea de la región es la idea de un proyecto compartido. ¿Eh? O sea, cuando hay un, digamos, proyecto compartido de una cantidad de sectores que lo integran, y bueno, hablamos de intereses comunes. Y esto me parece que es un dato que es clave cuando analizamos el concepto. La cultura y la identidad, entonces, es un elemento clave que revitaliza el valor asociado al territorio. Y esta frase que ponemos acá, lo leo: esto resulta posible solo si la región es capaz de generar un proyecto socialmente concertado, que no es otra cosa que un verdadero proyecto político generador de movilidad social. Si logramos pensar esta idea, bueno, es probablemente, y esto, a ver, hay ejemplos muy interesantes, no tanto acá, si bien hay buenos ejemplos en la provincia de Buenos Aires, también en otras localidades o provincias como Córdoba, pero la verdad que en Europa la idea de la regionalización es muy fuerte, o sea, se gestiona desde esa mirada territorial, que me parece es una mirada fundamental eh, cuando encalamos problemas territoriales de la escala que estamos trabajando en planeamiento ahora, ¿no? Bueno, dicho esto, que es una idea más conceptual, ahora vienen planitos, menos escrito todo, más divertido. Vamos a hacer una mirada rápida de nuestro problema, de nuestra realidad, de nuestra región. ¿Eh? Decíamos que ahí vamos a hacer 3 miradas escalares. La macro, que es la área metropolitana; la meso, que es la región de Gran La Plata; y la micro, que será la intervención del eje de la 44. Yendo a la escala macro, bueno, claramente, esto lo hemos visto, la mirada del Mercosur y la mirada bioceánica es fundamental. Nosotros estamos acá, integramos un corredor que arranca en Río de Janeiro y San Pablo, pasa por Uruguay y llega a Chile, a Santiago de Chile, y su salida al Pacífico, ¿no? O sea, este corredor bioceánico, con algunas interacciones fuertes como Rosario y Córdoba y todo lo demás, es el área de mayor concentración poblacional y de mayor concentración de riqueza de Latinoamérica.
Eh, estamos ahí, estamos en el corredor, claramente. Entonces, esta es una primera mirada macro que es interesante que tengamos. Y dentro de eso integramos el sistema del Plata, ¿verdad? Con Montevideo, digamos, la llegada a Rosario, acá estamos nosotros, Gran La Plata, y el área metropolitana con sus distintas estructuras. Bueno, esta es la mirada que hay que tener en términos inclusive de que estamos localizados en una población de, yo ahora no recuerdo, pero 16 millones de habitantes, que es un gran mercado, por otro lado. Y en ese sentido, es una gran posibilidad, una gran potencialidad que tenemos para poder desarrollar nuestra región. Que en su mirada, podemos decirla acá, el Gran La Plata, capital federal, bueno, y en una mirada donde el centro no es capital, sino es La Plata, o el Gran La Plata, bueno, uno podría pensar que nuestra área de influencia llega obviamente a la área metropolitana, pero también hacia el sur. Entonces llega hasta la Magdalena, Punta Indio, Brandsen. O sea, si bien este es un territorio de mucha pertenencia rural, con localidades muy chiquitas, bueno, uno podría pensar que la influencia de La Plata tiene mucha fuerza hacia el sur. Y un frente costero muy importante, ¿no? Arriba de La Plata. Bueno, nosotros justamente, fíjense que estamos por acá, el área de trabajo, en un sector clave dentro de lo que es esta mirada regional. Con lo cual, cuando nosotros analicemos el sector, esta escala hay que mirarla, hay que entenderla para poder después entender los problemas y también proponer soluciones. Eh, bueno, acá habilita esta cuestión de nuestra área. ¿Es un área distinta, una región distinta a la área metropolitana? ¿Somos parte del AMBA? Ahora que estamos discutiendo la pandemia, si nos toca o no la presencialidad escolar, ¿no? Eh, ¿Somos parte o no? Bueno, son temas que tenemos que ir viendo. Y vamos a ir viendo algunas otras cuestiones vinculadas al área metropolitana, en definitiva. En esta visión de que somos parte, más o menos, ahí está el Parque Pereira como límite, o no, habrá que ver, de esta continuidad. Pero fíjense, esto es la expansión urbana. O sea, lo más oscuro son las primeras concentraciones poblacionales que se dieron, acá hay una escala, estamos hablando de 1700, 1800. Cómo ha ido creciendo, y por ejemplo, la última mancha, este es un plano ya relativamente viejo, del 2000 y pico, que es el Rosita, fíjense cómo ha ido creciendo la expansión urbana en lo que es el área metropolitana, y cómo La Plata claramente no escapa a esa condicionante, ¿verdad? A ese proceso de expansión urbana, normalmente, esto lo hemos hablado, espontáneo, no planificado, regido por el mercado, etc. Si bien hay una estructura, un modelo territorial propio del área metropolitana que se podría definir en este esquema, ¿no? Como funcionamiento. Esto sería la Ruta 6, que de alguna manera está llegando a nuestro territorio, pero que vincula con lo que es Salta Campana. Vamos a ver un plano mejor de esto. Y acá, bueno, aparecen otros planos. Esto, por ejemplo, es de centralidades. Muy importante este concepto, porque si bien, obviamente, en este caso, como se da en La Plata, se da en Capital Federal de la gran hiperconcentración, hay distintas localidades del interior del área metropolitana que tienen una cierta independencia, una cierta identidad, una cierta conformación territorial que le permite funcionar con algún criterio de independencia, si uno quiere, ¿no? Pero no deja de ser un ámbito territorial con un núcleo urbano central que incorpora centros urbanos de distintos tamaños. El gran centro que podría ser el macrocentro del Capital Federal, pero que incorpora centros urbanos de distintos tamaños, inclusive pertenecientes a diferentes unidades político-administrativas, con lógicas de mercado de trabajo distintas, con actividades comerciales propias, vinculadas a un centro propio. Hay múltiples niveles y escalas de relaciones sociales, económicas y políticas. Entonces, es un tema bastante más complejo, no se puede sintetizar todo en el esquema que recién veíamos. Pero, bueno,
Uno de alguna manera trata de entender el funcionamiento y después lógicas muy específicas de los territorios urbanos que la incorporan o la conforman. Bueno, en el área nuestra también vamos a ver ese tema dentro de un rato. Su estructura vial, no me voy a detener, estos planos, insisto, van a estar para que ustedes la puedan mirar, la estructura vial, tanto y ferroviaria, en lo que se ve poquito en negro, es la estructura ferroviaria, y lo otro son la estructura vial de distintos colores que expresan distintas jerarquías. El nivel de intensidad de uso de la red vial, ¿eh? Eh, fíjese, digamos, lo que es, esto es la General Paz, ¿no? Lo que es la autopista, lo que es la Ruta 2, como pasa de largo, ¿eh? Eh, toca tangencialmente en nuestro territorio. Bueno, son cuestiones que tenemos que ver en ese sentido, lo que uno denomina intensidad de uso, ¿no? Y algunas otras cuestiones que también me interesa detenerme, que tiene que ver con las infraestructuras. Cuando hablamos de las infraestructuras, hablamos también del acceso a calidad de vida urbana. O sea, estos son planos de déficit, en este caso de agua potable. O sea, lo más clarito es lo que está mejor servido, lo más oscuro es lo más que tiene mayor déficit o nulo. Pasa todo, como esta sector está muy bien, el área norte de Capital Federal de Gran Buenos Aires, todo lo que rodea a la ciudad de Buenos Aires bastante bien, en la medida que me voy alejando, aparecen los problemas. Y en el caso de La Plata, también se reproduce, ¿no? Esto del casco urbano y área de influencia, y cómo los sectores de borde empiezan a tener grandes déficits de infraestructura, en este caso de agua potable, o de cloacas. El patrón es el mismo. Y también coincide con el nivel socioeconómico de la población, ¿no? Claramente, donde hay menos servicios, normalmente se localiza la población de menores recursos. En esta idea de crecimiento, de expansión espontánea, horizontal, por otro lado, ¿no? Muy poco eficiente, muy poco sustentable. Pero que tiene que ver con una cuestión que también venimos charlando fuerte, que es el acceso al suelo. O sea, el acceso al suelo barato es lo que da estas radicaciones, ¿verdad? Y fíjense, en términos de calidad constructiva, las viviendas de menor calidad coinciden con las viviendas que no tienen servicios, no tienen agua, que no tienen cloaca, que tienen hacinamiento. Fíjese, La Plata y la región también no escapa a ese condicionante. Hacinamiento, o sea, poblaciones que viven, Sí, viviendas que tienen 4, 5, 6, 7 habitantes. También, sí, claramente, esos problemas se ven muy con patrones de configuración territorial muy similares. Y esto tiene que ver con el proceso de especulación del uso del suelo, cómo la especulación del uso del suelo condiciona el crecimiento urbano. Y las lógicas, ¿no?, de ese crecimiento urbano. Cómo se da en las ciudades compactas, o en las áreas más consolidadas, mejor dicho, cómo se da en las periferias, en términos de informalidad y en términos de esto que decíamos, cómo se va ocupando la periferia desplazando los sectores productivos con asentamientos informales de la riqueza y de la pobreza. Bueno, este es un plano hecho por estudiantes de años anteriores del análisis regional. Eh, aspiramos a que sean parecidos estos análisis a este plano, que es bastante complejo, pero muy interesante, porque esta mirada hay que tenerla cuando analicemos nuestro territorio. Forma parte del práctico, ¿verdad? Pero bueno, pasando a una escala meso, la escala meso en nuestra región, de Gran La Plata, eh, que podría definirse, si bien uno podría llegar a Magdalena y Punta Indio o Bransel, normalmente el territorio concebido como Gran La Plata es el integrado por La Plata, Berisso y Ensenada. ¿eh? Bueno, ahí ven la estructura territorial. Ven esta cuestión digamos,
del crecimiento urbano y si en definitiva el área nuestra es parte o no parte del área metropolitana, el rol que cumple o no cumple el Parque Pereira en ese sentido. Las grandes estructuras viales de vínculo, la ruta 6, que está acá en color amarillo, pensada que llega hasta el territorio de análisis, hasta la 44, y la posible continuidad del puerto, que es un proyecto estratégico de primer nivel y que va a impactar o no fuertemente en nuestro territorio, con lo cual esta idea, proyecto de la continuidad de la ruta 6 por la 90, en principio, es un tema que tienen que ustedes analizar fuertemente, porque además ese vínculo entre el puerto de La Plata y el puerto de Campana, a través de este tercer anillo de circunvalación, que es la ruta 6, que de alguna manera conforma y da límite, si ustedes quieren, a lo que sería el área metropolitana. Esta mirada es muy importante, también desde el punto de vista productivo, como bien señalamos hace un rato, ¿verdad? Y eso en términos de una esquematización de funcionamiento da este plano. Es muy parecido al anterior, pero bueno, con las complejidades que estamos viendo, ¿no? En términos de configuración territorial, de crecimiento de la mancha urbana, etc. Bien. De este modelo que veíamos de la estructura regional, pasamos a ver cómo funciona esto en La Plata y, en particular, todo lo que tiene que ver con la Ruta 6 y la posible conexión con la 90 y la llegada a puerto, es uno de los datos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando analicemos nuestra área de trabajo. Pero fíjense ustedes, en términos de intensidad de vínculos, lo fuerte que es la 44, ¿no? La Ruta 2 también, o la autopista, pero la verdad que es un eje central de acceso, de crecimiento urbano, etc. Pero bueno, este es el territorio nuestro en términos de uso y de estructura territorial, en términos urbanos, y también la fuerte presencia de actividad agrícola productiva de todo tipo, que vamos a ver un poquito en mayor detalle, que de alguna manera condicionan o forman parte de este territorio en análisis. Cuando digo esto, digo el área de explotación florícola, que anda por acá, y el área de explotación hortícola, que es toda la verde, o era, vamos a decir, históricamente. La Plata se caracteriza por la región, mejor dicho, por una fuerte tradición hortícola y florícola, al punto de ser, en términos de flores, la productora más importante del país, y en términos hortícolas, producción muy fuerte de tomate, alcalcí, una cantidad de cosas que la caracterizan, y por eso tan importantes son los invernaderos que ven en las fotos aéreas. Ahora, en esta filmina que mostró Julieta de la otra clase, que me interesó y la vuelvo a poner, es muy interesante cómo ese territorio empuja en tensión con urbanizaciones, en este caso las urbanizaciones cerradas, que se van comiendo territorio productivo. Bueno, esta tensión, digamos, que aparece y que es un proceso fuerte, bueno, forma parte de la problemática del acceso al suelo y forma parte del conflicto que tenemos que analizar cuando veamos el territorio en particular. Este es un plano también producido creo que por Laura Aón y por Sergio, muy interesante, vinculado a los equipamientos urbanos, y cómo esto también se viene dando, y aparece el núcleo de Abasto, por ejemplo, de Olmos, cómo aparecen estos equipamientos que son importantes en términos también de fortalecer la centralidad, ¿verdad? Pero bueno, el proceso de expansión urbana me parece que es un tema clave. Fíjese, esto también son planos que han visto, pero cómo se ha dado este proceso a la actualidad de crecimiento, y cómo eso repercute o genera distintos tipos de ciudades. Cuando Sergio Reza la otra vez hablaba de distintas ciudades, hablaba de esto, de áreas centrales, sectores consolidados o el periurbano, y hay que ver cómo es esa manera de vivir en cada una de esas, si querés, entre comillas, ciudades. Pero este es el proceso. Y este plano es interesante, los gráficos más que el plano también. Bueno, lo rojo es lo último que creció en el último periodo, ¿verdad? Lo más clarito es lo consolidado histórico. Y en la medida de que se va oscureciendo, es el crecimiento. Pero fíjense ustedes qué interesante.
mientras la población crece a un ritmo determinado, la densidad decrece. Cosa extraña, como si la población crece, la densidad en términos absolutos decrece. Esto es porque crece en horizontal, no en vertical. Entonces, al mismo tiempo, fíjese este cuadro, que es la superficie en hectáreas de cómo va creciendo el área urbana, ¿eh? Que acompaña, crece más en superficie que proporcionalmente que en población, pero decrece en densidad. Esta es la manera más insustentable que uno debería pensar el crecimiento urbano. Cuando Julieta hablaba de que, o no me acuerdo si Sergio o Julieta, hablaban que crece en superficie un casco, le crece el tamaño del casco fundacional por década. El crecimiento en superficie, me refiero. Esto hay que repensarlo, o sea, esta forma de crecimiento de la ciudad o de la región es, además que condena la pobreza, la desigualdad, etc. Bueno, acá el plano que mostraba Sergio, de las 3 ciudades, las 3 áreas, el área consolidada del casco, el primer borde en naranja, con un nivel de consolidación intermedio pero fuerte, y todo el área periurbana, o mejor dicho, de crecimiento espontáneo, con distintos niveles de consolidación, pero básicamente de dispersión. Bueno, y acá estamos nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver en detalle, ¿no? Esta es el área nuestra, todo lo de acá. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo ordenamos ese crecimiento, si lo podemos ordenar? Bueno, no hay que dejar de vista, bueno, son algunos planos del Plan Estratégico de la Plata, bueno, cuáles son los usos predominantes que se están dando en el plano informativo, que va consolidando este modelo territorial que recién veíamos, cuál es la estructura de funcionamiento actual de la región, y si uno quiere, perdón, bueno, sí, vuelvo para atrás, la estructura de crecimiento, mejor dicho, de funcionamiento actual del territorio. Este es un plano también de alumnos, de estudiantes de otros años, de la escala MESO, de la escala región Gran La Plata, cómo para este grupo de estudiantes, cómo funciona hoy por hoy la región. Después hay que mirarlo con detalle, pero de alguna manera está expresando un criterio, digamos, y también una complejidad de funcionamiento que efectivamente la tiene. Y este es un modelo deseado, este es del plan de la Plata, estratégico de la Plata 2016, no digo que, pero es un modelo deseado territorial, como había en su momento, o vimos un modelo territorial deseado a nivel nacional, vimos un modelo territorial deseado a nivel provincial, está interesante pensar un modelo territorial adecuado para lo que es La Plata y su región. Lo traigo porque me parece que estas cuestiones hay que pensarlas cuando entremos en la instancia propositiva. Bien, dicho esto, vamos a la escala micro, que es la de intervención nuestra, ¿verdad? Que es esta. Espero que ya todos ustedes la hayan analizado, por lo menos, obviamente, difícilmente recorrerla, pandemia es difícil, agarrando algún auto lo puede hacer, pero bueno, las herramientas informáticas disponibles, el Google Earth, el Street View, inclusive hay un programa muy interesante del Google que es que te permite ver fotos de distintos sectores históricas, que se puede construir, es una linda, de hecho dice la experiencia, te vas poniendo fotos, creo que arrancan en 1980 y pico. Esas fotos de muy buena definición, pero aparecen y después se va superponiendo fotos de cada vez más actuales hasta llegar al día de hoy. Y uno ahí ve en una especie de película cómo creció el territorio. Es interesante hacer esa experiencia. Bueno, estos son los instrumentos informáticos disponibles que tenemos en la virtualidad, pero que nos permiten entender el territorio y poder llevar adelante el trabajo práctico, concretamente. Bueno, esto lo hemos visto, es el eje, bueno, estas son las áreas de trabajo de Plan 1, ¿verdad?
que estaba trabajando en Echeverri, en Olmos, San Carlos y El Retiro, las vías de conexión. Bueno, esto es lo que queremos que ustedes profundicen, analicen y vean los roles de la Ruta 6, de la Ruta 2, de la 36, de la relación con el casco, de los distintos territorios en análisis, las áreas urbanas fuertes, consolidadas, los periurbanos, etc. Me parece que acá es donde tiene que ir metiéndose el análisis regional. Desde el punto de vista vial y ferroviario, es interesante ver algunos proyectos que están en marcha, que tocan periféricamente el área de trabajo, pero que se venden para influir, como por ejemplo los proyectos ferroviarios, los históricos proyectos ferroviarios que son antecedentes de lo que hoy puede estar funcionando, que es el tren universitario, que hoy por hoy este recorrido que tiene, no voy a entrar en detalle, creo que los conocen todos, pero lo que es interesante es el proyecto de extensión del tren, que llega prácticamente hasta la de trabajo de ustedes. Llega en realidad hasta lo que es los estaciones ferroviarias de Gambier, que están prácticamente ya tocando un vértice del área de trabajo de ustedes. Y este proyecto está en marcha, está en proceso, si todo va bien, ahora en mayo se abriría la licitación de una primera etapa que va a llegar hasta lo que es el Hospital San Juan de Dios. O sea que esto empieza a ser un dato bastante concreto. Y el otro gran tema, muy interesante para analizar, son las áreas de vacancia, que Julieta Frediani mencionó en su clase, que de hecho este plano es de ella, donde están todas las áreas de vacancias públicas y privadas del territorio para esta idea de completamiento. Cuando veíamos el gráfico de cómo crece la población en la ciudad y que crece horizontal y todo lo demás, y que en realidad la densidad en vez de crecer baja, bueno, en la medida que nosotros vayamos completando los vacíos disponibles que están servidos con todos los servicios, que tienen mejor accesibilidad, más central, etc., mejor vamos a ir fomentando una ciudad más compacta, un modelo más sostenible en términos urbanos, económicos, sociales, etc. Vacío urbano, como por ejemplo el polo, mejor dicho, los talleres ferroviarios de Gambier, que ya hay algún proyecto, voy a mostrar alguna cosa, pensado en una idea de estructura donde el tren llega hasta acá y que de alguna manera empieza a decir, bueno, esto es un polo de transformación que, a ver, no es un dato ineludible que todo el vacío urbano que haya se complete con vivienda. Hay veces que hay que pensar en grandes equipamientos transformadores. Por ejemplo, el proyecto que estamos hablando en Gambier es un polo científico-tecnológico. Este es el vacío urbano actual y este es un posible proyecto, no importa el proyecto, pero es una idea de cómo reutilizar ese gran vacío con un polo científico-tecnológico y un centro administrativo a nivel provincial, digamos, que genera un pelotazo, un impacto muy fuerte en el territorio y que transforma, quiera que no, de una manera significativa, bueno, el área de influencia. Cuando hablamos de polo científico-tecnológico hablamos de un recurso que es una potencialidad de la región, que es el conocimiento. Cuando hablamos de eso, pensemos, cuando hablamos de desarrollo, en definitiva, porque cualquier plan de este tipo no es nada más que mejorar la calidad de vida urbana. No, el proyecto de desarrollo implica, además de eso, generar riqueza, generar trabajo, mano de obra, ser competitivos. O sea, hay una cantidad de cuestiones que son importantes desde lo productivo. También es la cuestión agropecuaria, ¿no? Porque la producción hortícola en la zona es una gran potencialidad. O algunas localizaciones industriales importantes. O la industria del conocimiento. Bueno, son elementos que por ahí no son de esta etapa, pero sí cuando planteamos propuestas transformadoras, seguramente serán parte digamos, de los desafíos que tenemos.
Y el tema de las centralidades, que también mencionamos, son muy importantes porque acá aparecen en rojo las existentes, en Los Hornos, Gambier o San Carlos, Olmos, Abastos. Bueno, digamos, si no queremos que todo dependa del Gran Círculo de la Plata, hay que empezar a pensar cómo fortalecemos las centralidades que ya incipientemente o ya están consolidadas o se están consolidando. En otros territorios, por ejemplo, acá no está, pero aparece el Retiro como otro barrio importante. Echeverry, habrá que ver si se transforma o no en una centralidad. ¿Eh? Bueno, son los temas que tenemos que ir viendo. Primero detectar las que hay, cómo se están consolidando y a partir de eso ver si la podemos en alguna instancia propositiva mejorarla, ¿verdad? Bueno, y yendo más al tema que nos ocupa del año, que es el tema del acceso al suelo y la vivienda, el valor del suelo, claramente como un tema clave, bueno, también lo menciona Julieta, en el área de trabajo más cercana a La Plata, con valores de tierra, de valores más importantes, y cómo decrece hacia el área que nos estamos yendo hacia las periferias, ¿verdad? Y también la localización de los asentamientos informales. En amarillo también es de un plano de Julieta, las villas de emergencia, y en rojo los barrios cerrados, club de campo, etc. Y como eso tensionan al territorio y generan las grandes desigualdades que veíamos recién, que estas son fotos del área de trabajo. eh, Tenemos esta problemática urbana y tenemos que ver cómo atacamos esta cuestión y cómo revertimos pensando en calidad de vida. Eso también es La Plata y uno podría, en un barrio, uno podría pensar también en esto. De eso se trata el trabajo, reconvertir esa cuestión y ver y proponer patrones de crecimiento o de completamiento sustentables. En definitiva, los temas históricos, vamos a repasar, que queremos que en esta etapa de diagnóstico las puedan entender, es el crecimiento y completamiento urbano, qué pasa con la desigualdad y la fragmentación existente, con la movilidad, con el suelo urbano, la producción del suelo y el acceso al suelo, con el espacio urbano de calidad, con el derecho a la ciudad digna a la ciudad de un hábitat digno, ¿verdad? Y los temas propios que queremos poner en la agenda este año, que estamos recorriendo las teóricas de Julieta, de Sergio y el martes que viene de Luciana Cotolini, que es el acceso al suelo y a la vivienda. Donde queremos discutir el modelo territorial, queremos ver qué pasa con el mercado del suelo, con el crecimiento y el completamiento urbano, con la interfaz entre urbano, periurbano y rural, que es un tema clave en el análisis territorial que ustedes tienen que ir haciendo, con la accesibilidad y la movilidad, este tema de las centralidades, que recién veíamos, y cómo es el acceso o no a la vivienda digna, y las políticas, finalmente las políticas sobre vivienda. Esto formará parte de la charla del martes que viene, si bien no va a hablar de La Plata, va a hablar del país estudiano, pero podemos preguntarle, che, ¿cuáles son las estrategias en La Plata? ¿Que estamos pensando algo que se puede trasladar a alguna política nacional y aplicar al territorio nuestro? ¿Cómo es el procrear? Bueno, una cantidad de cuestiones y me parece que es interesante que tengamos algunas preguntas ya formuladas para hacerle a Luciano el martes que viene. Estamos terminando, por suerte para ustedes. Me extendí un poquito más de una hora. Es el tiempo máximo que nos permite estar más o menos atentos. Ya algunos tenemos 120 participantes, un poquito menos. Ya se están cansando, pero bueno, ya terminamos. Simplemente, y para finalizar, algunas preguntas o consignas disparadoras para reinterpretar la clase de hoy. Las leo. Es para que discutieran con el grupo de docentes, ¿verdad? Para ver si esta teórica nos permite reflexionar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles son los vínculos funcionales y niveles de accesibilidad que hay entre el área metropolitana y la región de Gran La Plata? ¿Cuál es el vínculo entre ambos territorios y cuál es la intensidad de ese vínculo? ¿Cuáles son, habría que evaluar los impactos de los proyectos estratégicos de escala regional que hay en el sector, como por ejemplo la Ruta 6, la Avenida 90, la extensión del tren, los grandes vacíos urbanos? ¿Cómo puede impactar o no en el territorio, que son emprendimientos de escala regional, claramente? Es interesante comparar los patrones de crecimiento urbano que se dan en el área metropolitana y en nuestra microrregión.
Es lo mismo, recién veíamos que tenía algunas similitudes, pero también puede haber algunas diferencias. Y estaría bueno comparar esas cuestiones. ¿Y cuál es el rol del Estado en todo esto? Como ente de gestión y control, en con las distintas lógicas que se dan, recién veíamos el crecimiento urbano en términos de lógica del mercado, de la necesidad, la lógica del propio Estado interviniendo en el territorio. O sea, el rol del Estado en la gestión y el control en función de esas lógicas que tenemos de crecimiento urbano, ¿verdad? Y en definitiva, ¿por qué es importante la mirada regional cuando planificamos y gestionamos un territorio determinado? Me interesa que esa pregunta la pueda responder, la podamos responder en conjunto. ¿Eh? Bueno, me parece que hasta acá llegamos, si mal no recuerdo. A ver, sí, esta es la última filmina. Bueno, hasta acá llegamos con la charla, pero me interesaría, si hay preguntas, si hay inquietudes o reflexiones, si fuera el caso, poder escucharlas, ¿verdad? Así que abrimos el debate o preguntas si corresponde. ¿Eh? Vos, Camila, podés administrar si hay alguna persona que quiera hablar o levanta la mano, etcétera. Sí, si quieren levanten la mano con los iconos y vamos rastreando. Por ahora no veo nada. ¿Alguien tiene No hay alguna nada. pregunta? Bueno, siendo las 9 menos cuarto, 9 menos 10, es más hora de ir a cenar que... Bueno, chicos, vamos a liberarlos entonces. Por supuesto que esta clase, como siempre, queda grabada en el canal de YouTube, accesible del aula web, está el PDF también accesible, con lo cual en cualquier momento la pueden volver a ver, y aquellos compañeros que por las distintas razones no pudieron verla ahora, está accesible. Es importante ahora que fortalezcan el vínculo con los docentes, no sé si ahora, digamos, a esta altura de la noche, pero sí poder reinterpretar estas cuestiones y tener un buen diálogo para poder encarar de la mejor manera esta instancia diagnóstica que ustedes están teniendo del territorio que le hemos dado, tratando de no olvidarse las distintas dimensiones que interactúan, ¿no? Y las escalas que interactúan en el análisis. ¿Eh? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos para la próxima y gracias por la atención. ¿Eh? Muchas gracias a todos.